Gloria a Jesús. Yo quiero compartir una palabra en esta noche, hermanos, o más bien cerrar con lo que empezamos este domingo. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé era un hombre justo en su generación, Y qué bueno, hermanos, es que nosotros también podamos ser justos en nuestra generación. No importa que la maldad se haya multiplicado, no importa que el mal haya llegado al colmo, a lo más alto, al mayor nivel de maldad. Nosotros, hermanos, podemos ser justos en medio de toda esta generación perversa y maligna, como dijo Jesús y como dijo el apóstol Pablo. En medio de este mundo maligno, nosotros podemos ser fieles a Dios. Y es más, hemos sido puestos, o hemos sido no, el Señor nos ha puesto por luminares a este mundo, para que seamos luz a esta tierra, para que, dice la palabra que Noé, dice la palabra que por la justicia Noé, por la fe y la justicia Noé, condenó al mundo. Por nuestra justicia, o sea, por la justicia de Cristo en nosotros, pero por la vida que usted y yo vivimos en Cristo en esta tierra, un día condenaremos a este mundo. Un día vamos a condenar al mundo. Porque el mundo tendrá que saber que sí se puede vivir para Dios. Que en medio de él hubieron justos, hubieron hombres, hubieron personas que se apartaron de lo malo, que decidieron no hacer lo que ellos hacían, y que sí se podía hacer lo que Dios dijo que sí se podía hacer en esta tierra. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos un gran reto de ser un testimonio para este mundo, de ser luz a este mundo. Tenemos un reto muy grande. ¿Sabe por qué? Porque un día nosotros juzgaremos al mundo. Dice la palabra que un día nosotros juzgaremos al mundo, lo vamos a condenar al mundo, así como Noé condenó a su generación y condenó a su mundo en aquel entonces y quedó sepultado bajo un diluvio y bajo agua. Un día nosotros sepultaremos a este mundo y le diremos: sí se puede vivir para Dios. Y hay mucho más que eso, hermanos. Por esa razón es que nosotros no podemos darnos el lujo de vivir como nos dé la gana. No podemos darnos el lujo de vivir como queramos. Tenemos el deber de parte de Dios en nosotros, de vivir de una manera que podamos exaltar a Dios y ser luz en esta tierra. Aleluya. Por eso vale, hermanos, vivir para Jesús. Es importante. Y enseñamos o estamos compartiendo algo sobre el pacto. Dijimos que Noé, que hubieron varios elementos que en la generación de Noé, que Noé practicó y que son principios que nosotros tenemos que poner en práctica. El primer elemento es el altar. Noé hizo altar a Dios y ese elemento del altar nos enseña a nosotros que nosotros debemos de hacer altar a Dios también. Y hacer un altar a Dios es por medio de nuestra vida de comunión, de oración con Dios. El segundo elemento que encontramos en Noé es que después de que él hizo el altar a Dios, ofreció holocaustos, ofreció ofrenda a Dios de animales limpios y aves limpias. Dice la palabra que Dios en su corazón, percibió en su corazón, aleluya, Dios percibió en su corazón, y dice la palabra que Dios vio lo que Noé hizo e hizo pacto con Noé. Ese es el segundo elemento que encontramos en la generación de Noé. Hizo pacto con Noé. Y entonces estamos desarrollando esta palabra, ese hecho o ese elemento del pacto. Hemos estado compartiendo que Dios es un Dios de pactos. Que los pactos que Dios hace, hermanos, Dios los hace de alguna manera con el hombre, pero lo primero que hemos visto del pacto es
que la palabra pacto significa berit en el hebreo, berit, eso significa pacto. Y que todo lo que es testimonios, promesas, estatutos, preceptos, ley, todo eso tiene que ver con berit, con pacto, tiene que ver con la palabra pacto. Es decir, que no hay misericordia, no hay promesa, no hay ley, no hay precepto, no hay decreto, no hay mandamiento sin pacto. Todo está encerrado dentro de un pacto. Dijimos con relación al pacto que el pacto es, en términos humanos, es un acuerdo de dos voluntades o personas que se comprometen a la realización de ciertas cosas. Es decir, cuando dos personas deciden entrar en pacto, en un acuerdo, a eso se le conoce como pacto en nuestro contexto, en nuestra cultura como gente, como personas, conocemos pactos, dos acuerdos. Por ejemplo, un matrimonio, cuando se casan, no es que hacen un contrato. El pacto matrimonial o el hecho matrimonial no tiene que ver con un acuerdo, no es un acuerdo. Hoy se mira como acuerdo. El matrimonio es un pacto entre dos personas. Es un pacto entre dos personas. Y entonces, eso se conoce como pacto. Un acuerdo entre dos voluntades. El pacto en la Biblia procede de Dios y es Dios quien lo inicia. Es decir, Dios es el que decide entrar en pacto con el hombre. No es que el hombre entre en pacto con Dios, como que el hombre dijera, Señor, o Dios le diga al hombre, sentémonos y hablemos y hagamos un pacto entre tú y yo. No, Dios es el que dice, yo hago el pacto, y el hombre es el que toma la decisión de entrar en ese pacto. Nosotros, en este caso, hemos decidido entrar en el pacto de Dios, entrar en el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene. La bendición de Dios está dentro del pacto que Él establece. Si alguien quiere que Dios lo bendiga, tiene que entrar en el pacto que Dios ha establecido. Si alguien quiere decir Dios bendígame y está fuera del pacto, lo siento mucho, pero no tiene parte de la bendición de Dios si está fuera del pacto de Dios. De la única forma que nosotros podemos participar de las bendiciones de Dios es solamente sometiéndonos al pacto que Él ha establecido. No hay otra salida. Ningún ser humano puede alcanzar bendición de Dios a menos que entre en pacto con Dios. El pacto entonces en la Biblia procede de Dios. Dijimos también que todo pacto establece un nuevo orden. Un pacto rige hasta que otro lo sustituye. Es decir, todos los pactos tienen un tiempo, un parámetro, un espacio. Un pacto, por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán. ¿Venció cuándo? Cuando vino Noé. Cuando Noé viene, Dios hace un pacto con Noé. El pacto que Dios hace con Noé, de alguna manera, invalida el pacto primero. Ya el pacto primero pasó. Ahí ya pasó la primera dispensación, pasó el primer pacto, ahora viene un pacto nuevo. Aunque en el pacto con Noé, Dios vuelve a decirle lo mismo que le dijo a Adán. Te bendeciré y te multiplicaré. Pero en realidad establece un nuevo pacto, un nuevo orden. Cuando Dios hace un pacto con Moisés, quiere decir, o con Abraham, Dios hace un pacto con Abraham, en Abraham ya Dios establece otro pacto. Y en el pacto de Abraham, ya el pacto de Noé, de alguna manera, ya no tiene validez, hasta cierto punto no tiene validez, o algunas cosas de ese pacto ya no tienen validez en el pacto de Noé para con Abraham. Cuando viene Moisés, Dios hace otro pacto con Moisés, y es donde establece la ley, y así hasta que viene el pacto con Jesucristo, cuando Él viene y muere por nosotros en la cruz, y cuando Él dice, esta es la sangre, esta es mi sangre, cuando Él toma la copa y se la da a los discípulos para que tomen, y le dicen, esta copa es la copa de la nueva alianza, del nuevo pacto, esta es mi sangre.
Sangre de un nuevo pacto. Dice, sangre de un nuevo pacto. Quiere decir que el pacto del Antiguo Testamento hasta aquí llega. A partir de aquí hay un nuevo pacto. Se establece una nueva alianza. Empezamos una nueva era. Empezamos una nueva dispensación. ¿Cómo se le llama la dispensación de ese nuevo pacto? Se le conoce como la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Entonces, quiere decir, hermanos, que usted y yo estamos ahora en un nuevo pacto. En el caso de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo. En el caso de las personas que no han aceptado a Jesucristo, están fuera de ese pacto. Pero quiero decirles, hermanos, en esta noche que hay un nuevo pacto. Bueno, hasta aquí hablamos un poquito de ese primer punto que era de lo que era un pacto. Algunas cosas con respecto a un pacto. Lo segundo que hablamos es sobre las funciones didácticas del pacto. ¿Alguien me ayuda y me dice y me recuerda qué fue lo que dijimos con respecto a las funciones didácticas del pacto? Vamos a ver si ustedes anotaron o no. Ok, las funciones didácticas del pacto, es correcto, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. Recuerde que el Señor le dijo a Noé, este pacto que yo hago con usted, dice, usted tiene que transmitírselo a sus hijos, los hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos. Esto tiene que ser una cadena de enseñanza sobre este pacto. Díganle a sus hijos y a todas las generaciones cómo es que vino este pacto. ¿Cómo es que vino esto? ¿Por qué? Porque las generaciones posteriores tienen que saber cómo fue que se estableció ese pacto. ¿Por qué existe ese pacto? ¿Qué fue lo que trajo ese pacto? ¿Qué fue lo que produjo ese pacto? ¿Qué pasó? Entonces la gente tenía que saber que ese pacto que Dios establece con Noé sucedió porque un día el pecado vino, la gente se volvió mala, Dios decide destruir al mundo, decide prácticamente raer a todo ser de la tierra, todo ser, salva a Noé, salva a su familia, y entonces con ese hecho el Señor le está diciendo a Noé, usted tiene que enseñárselo a las nuevas generaciones. Ellos tienen que darse cuenta el pacto que yo he hecho contigo y tienen que darse cuenta de por qué. Esto lo que significa, hermanos, es que los pactos nosotros tenemos que enseñarlo. Tenemos que enseñarlo. ¿Enseñarlo a quién? Primeramente a nuestra familia, primeramente a nuestros hijos. Ellos tienen que saber de este pacto. Nuestros hijos tienen que saber acerca del pacto en el que estamos hoy, en el pacto de la gracia, de que nosotros estamos aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que Cristo un día murió, de que Él derramó su sangre, de que Él hizo un sacrificio por nosotros, entregó su vida y que por esa causa nosotros hoy somos hijos de Dios. De lo contrario, no podríamos serlo. Eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Esa tarea no le corresponde a la escuela, no le corresponde ni a la iglesia, ni a la escuelita dominical. Esa es una tarea que le corresponde en primer lugar a los padres. En cada casa, en cada hogar, tienen que enseñarlo. Por supuesto que nosotros aquí en la iglesia enseñamos, hablamos de eso. A sus hijos, a los niños, se les enseña también palabras, se les instruye, se les habla de todas estas cosas. Pero hermanos, la mayor enseñanza que ellos van a recibir es en su casa. Por eso quiero que entiendan que el pacto tiene una función didáctica, tiene que enseñarse. Usted tiene que enseñarlo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es una tarea, hermanos. Siempre cuando presentamos un niño, siempre le decimos, enséñale a este niño, tu tarea mayor es instruirlo. ¿Para qué? Para que cuando él fuere viejo, como dice Proverbios, no se aparte del Señor, no se aparte de los caminos de Dios. Es decir, que la tarea de los padres, ¿qué es? Enseñar a sus hijos. No es solamente agarrar a los hijos, traerle y decir, pastor, vengo, bendígamelo, échemelo los santos óleos y ya. Y ya mi hijo se va con esto, con toda la bendición y ya no hay más. No, uno lo bendice, ora por él y todo y desea lo mejor para ese niño y lo bendice y todo. Y todos oramos por los niños y los bendecimos porque Jesús lo hizo. Pero eso no es todo. La mayor tarea de eso es
la responsabilidad que los padres asumen de poder instruir a ese hijo para que cuando fuere viejo no se aparte del Señor. Amén. Y si se aparta es porque le da la gana. Pero ya se le enseñó, se le habló, se le instruyó. Y algún día con algunos rebalones y algunos golpes que se lleve, tendrá que regresar otra vez porque me enseñaron el camino y tengo que volver donde me aparté. Así que por eso es importante enseñar, hermanos. Yo he visto personas que cuando viejos vuelven al Señor, dicen, es que yo me crié en el Evangelio, yo fui formado en el Evangelio, y por cabezón me salí, me han pasado cosas y he vuelto otra vez. Entonces significa que lo que se sembró, alguna hora, va a volver a retoñar y va a volver otra vez, hermanos, a traer resultados. Por eso no es vano enseñar la palabra, hermanos. Hay que enseñar la palabra a nuestros hijos, no se pierde, hermanos. Lo que enseñemos algún día lo vamos a ver en ellos. Aleluya. Así que esto es una función didáctica. Diga, todo pacto tiene que enseñarse. La base de todo pacto está en la sangre. Diga conmigo, todo pacto tiene una base y se llama la sangre. Cuando el Señor hizo un pacto con Adán, o con todos los que ha hecho con Noé, siempre ha habido de por medio un sacrificio. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, hubo de por medio un sacrificio. Y en cada sacrificio, dice la palabra que había un derramamiento de sangre. Cuando Dios hace un pacto con Moisés para el pueblo de Israel y para entregarle los estatutos y los mandamientos y la ley, le dice a Moisés que ofrezca un sacrificio. Moisés tiene que ofrecer sacrificios delante de Dios y tomar la sangre y hacer varias cosas. Es decir, el punto es que no existe pacto sin sangre. Diga amigo, no hay pacto sin sangre. Amén. Diga, no hay pacto sin sangre. Tiene que haber sangre, hermanos. Así que en todos los pactos que Dios ha hecho, hay sangre. Por eso Jesús dijo, esta es mi sangre. Esta copa representa, no representa, esta copa es mi sangre que por vosotros será derramada. ¿Por qué? Porque esta es la forma para que este pacto de la nueva alianza, para que este nuevo pacto de la gracia se establezca. Para que exista este nuevo pacto y pueda invalidar el pacto de la ley, tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio soy yo, dice Jesús. Yo voy a tener que entregar mi vida, voy a morir y voy a derramar mi sangre por ustedes. Y en este derramamiento de sangre es donde se establece este pacto. Así que todo pacto está hecho con base. Por eso me gustó este canto que el hermano cantaba. Hay poder, sin igual poder en Jesús y en la sangre que Él vertió. Porque hay poder en la sangre, hermanos. Hay poder en la sangre. No hay pacto sin sangre. No hay remisión sin sangre. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, 15. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y ahí comienza a hablar de todo lo que hace Cristo, el escritor de los Hebreos. No tengo todo el tiempo para leerlo, hermanos, pero al final, en el versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre, o más bien, y sin derramamiento de sangre, no hay ¿qué? Remisión de pecados. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa eso, hermanos? Que para que nosotros seamos limpios de nuestros pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre. En el antiguo pacto, la gente llegaban con el cordero, donde el sacerdote, y el sacerdote agarraba el cordero, lo ponía en el altar, y la persona tenía que poner el dedo pulgar o la mano en el animal, mientras el sacerdote lo desgollaba, para indicar que ese animal me representa a mí. Ese animal me representa a mí. Ese animal va a derramar la sangre por mí. Y al derramar esa sangre por mí, significa que yo voy a quedar perdonado delante de Dios. Eso hacía cada persona en el tiempo de Israel para presentarse delante de Dios y para que sus vidas fueran perdonadas. La Biblia dice que los que hacían
los corderos o los animales que se ofrecían delante de Dios por aquella gente era que cubría el pecado de ellos. No lo quitaba, lo cubría. Lo cubría. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. El pecado es esto. Vamos a poner un ejemplo simbólico. El pecado es esto. ¿Qué hacía el sacrificio del cordero? Hacía esto, lo tapaba, lo cubría. Esa era la obra que sucedía en el antiguo pacto. Pero dice la palabra del Señor, refiriéndose al sacrificio de Cristo y a la sangre que Cristo derramó por nosotros. Dice que la sangre de Cristo no cubre el pecado nuestro, sino que lo limpia, lo arranca, lo quita. Eso hace la sangre de Cristo. Viene y quita el pecado, y no es que está tapado, no es que está ahí en aparte, no es que le puso algo por encima, un tapete, no, lo quitó, lo limpió. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que dar gracias, porque usted y yo somos, amén, somos limpios por una sangre que va mucho más poderosa que la de los machos cabríos, mucho más poderosa que la de los corderos, más poderosa que la de los animales que se ofrecían limpios en aquel entonces. La sangre que a nosotros nos ha limpiado es la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre, hermano, no nos ha cubierto a nosotros, sino que nos ha limpiado, nos ha arrancado el pecado, aleluya. Así que cuando usted se presenta delante de Dios por medio de la sangre de Cristo, mediante el sacrificio de Cristo, usted puede estar seguro, convencido. Si usted se ha arrepentido de corazón y le ha entregado su vida y le dice: Señor, yo necesito que la sangre de Jesús me limpie y me cubre de todo pecado, y en esta hora yo me arrepiento y me confieso y pido, Señor, perdón por todo lo malo que he hecho, y confieso este pecado que hice, y confieso esta falta que hice, y vengo delante de ti, Señor, reconociendo que por mis méritos no puedo ser limpio, pero que por lo que Jesús hizo por mí, sí puedo ser limpio. Y oro e invoco en esta hora y declaro que la sangre de Jesús sea sobre mí, sobre ese pecado, sobre esa falta de la cual yo hoy me confieso, aleluya. Después que nosotros hacemos eso de corazón, usted puede tener la convicción de que ese pecado suyo no ha sido simplemente allí tapado, ha sido quitado. Y puede levantar manos santas delante de Dios sin ira y sin contienda. Y puedes presentarse delante de Dios, porque en eso es que nosotros estamos convencidos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oh, gloria a Dios, hermanos. Por eso tenemos que dar gracias al Señor por la sangre de Él, hermanos. No es que adoramos la sangre, adoramos al Señor. Pero reconocemos que la sangre de Él era necesaria y es muy valiosa para nuestra remisión. Dice que sin sangre no hay remisión. Remisión quiere decir limpieza. La sangre nos limpia de todo pecado. Oh, aleluya. Diga al Señor: gracias por su sangre. Así que, hermanos, Jesús es la única cena pascual por el cual nosotros podemos decir: hoy estamos en un nuevo pacto. Ahora, la sangre de Cristo, entonces, ¿qué hace? Nos limpia. Pero la sangre de Cristo, hermanos, tampoco no es un amuleto, ni tampoco no es una arte mágica. No es que alguien dice: yo solo confieso la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo. Y la gente dice: la sangre de Cristo, para todo la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es un amuleto, hermanos. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado, pero tenemos que saber que siempre y cuando nosotros la reconocemos como el medio que nosotros necesitamos para nuestra limpieza de pecado, para presentarnos delante del Señor justos y santos, necesitamos la sangre. No es que la usamos, porque la gente usa la sangre como un amuleto y siguen haciendo lo mismo. Siguen en pecado y la sangre de Cristo. Hacen lo malo y la sangre de Cristo. ¿Cree que la sangre de Cristo viene a cubrir lo malo que están haciendo y siguen haciéndolo? No, la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona, nos purifica, cuando nosotros, siempre y cuando nos, ¿qué? Nos hallamos arrepentidos y apartados. Hay que apartarnos, hermanos. Amén. Y cuando nos arrepentimos de corazón y delante del Señor y creemos en la sangre de Él, entonces esa sangre sí nos limpia a nosotros. Gloria a Dios. Y ni el diablo nos puede tocar, porque la sangre de Cristo es poderosa, hermanos.
Oh, gloria a Dios. Así que entonces es importante que nosotros entendamos que debemos de entrar en pacto. Yo amigo, hay que entrar en pacto. Hay que entrar en pacto. Ahora, hermanos, número 3, el pacto. Ya hemos hablado de que el pacto es, número 1, el origen del pacto. Número 2, las funciones didácticas del pacto y sus bases. La función didáctica del pacto que hay que enseñarlo, la base es su sangre. Y en tercer lugar, el pacto es fuente de otros pactos. Diga amigo, el pacto es fuente de otros pactos. Esto es importante que ustedes lo anoten, hermanos. El pacto es fuente de otros pactos. El pacto de Dios faculta para que yo haga otro pacto, siempre y cuando que el pacto que yo haga esté bajo el pacto principal. Yo quiero que agarren esto, hermanos, y lo aprendan muy bien. No es que vamos a hacer un pacto nuevo nosotros. Nosotros no somos quien para hacer un pacto con Dios. Dios es el que hace pacto y nosotros somos los que entramos en el pacto de Él. ¿Por qué? Porque para que usted y yo hagamos un pacto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ver si me han entendido? ¿Ah? Ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Y no somos igual a Dios. Aunque nos parecemos a Él, somos hechos a imagen y semejanza de Él, pero no somos igual a Dios en sentido de lo que Él es. O sea, que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No somos igual a Dios en ese sentido. Nos podemos parecer a Él, pero no somos igual a Él. Y por cuanto no somos igual a Él, no somos quien para que hagamos un pacto con Dios. Lo único que nosotros somos es que entramos en el pacto que Él establece. Él hace el pacto y nosotros entramos en Él. Pero sí podemos hacer un pacto bajo el pacto que Él ha hecho. Podemos hacer un pacto bajo el pacto que Él ha hecho. Es decir, cuando usted y yo hacemos un pacto delante de Dios, nuestro pacto que hacemos delante de Dios tiene que estar bajo el pacto mayor, el pacto que Él ha establecido. El pacto que Él ha establecido. ¿No se están aquí, hermanos? Diga, el pacto de Dios faculta para que yo haga otro pacto, siempre y cuando el pacto que yo haga esté bajo el principal. Por ejemplo, yo hago un pacto de matrimonio. Yo hago un pacto de matrimonio. Yo no voy a llegar, voy a llegar y decir, bueno, o se puede hacer, sí. Hacemos el pacto, mi esposa y yo, que nos vamos a casar y todo eso. Y prometo que te voy a querer, que te voy a cuidar, que voy a serte fiel y que voy a hacer esto y lo otro y aquí y allá, mientras te mantenga bella y linda. Ahora, ¿ese pacto es válido? ¿Sí o no? ¿Podemos hacerlo aquí en la tierra? Sí lo podemos hacer. Porque usted puede agarrar y hacer un contrato con un abogado y decir, este pacto es válido así. Yo me caso con esta mujer hasta el día que yo la vea linda. El día que la veo, puedo deshacer este contrato. Y así lo hace mucha gente, hermanos. Así lo hacen los ricos y famosos, así lo hace la gente que se casan hoy. Hacen un contrato y le dicen, lo hacemos hasta el día que yo la deje querer a esta vieja o a este viejo y ya. Y sucede, hermanos, que simplemente ya eso pasa. Así hace la gente. Ahora, ¿yo puedo hacer un pacto con mi esposa en ese sentido? Pregunto, ¿ese pacto es válido delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Ah? No es válido. No es válido delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha puesto bajo esas condiciones. Simplemente Él dijo hasta que la muerte los separe. Exceptuando algunas otras cosas por allí que la Biblia habla. Pero de no ser eso, hermanos, hasta que la muerte los separe, lo único que puede invalidar el pacto que uno hace en un matrimonio. ¿Me explico? Entonces quiere decir que yo no voy a establecer un pacto. El pacto que yo establezco tiene que ser con base al pacto primordial. Otro ejemplo.
yo hago un pacto con Dios. Yo no puedo hacer un pacto así con Dios como decirle, Señor, voy a hacer un pacto, Señor. De todo lo que tú me dieres, Señor, hago un pacto contigo. El 5% apartaré para ti. ¿Creen ustedes que este pacto es válido ante Dios? No es válido. ¿Por qué? Porque el pacto principal dice que el 10% o el diezmo será de Dios y punto. No dice que el 5%. Aunque yo diga, Señor, hagamos un pacto usted y yo, y el pacto va a ser del 5%, Dios dice, lo siento mucho, pero ya tengo un pacto que es el 10%. Si quieres hacer un pacto conmigo del 100%, pero no del 10%. Lo cierto es, hermanos, que todo pacto que uno hace tiene que estar bajo el pacto principal. No sé si me están captando la idea. Entonces, para hacer un pacto nuevo, el pacto es fuente de otro pacto. Para hacer un pacto nuevo tiene que estar basado en un pacto principal. Dice la palabra que un día vinieron ante David los hijos de Israel y la gente de Hebrón, y dice la palabra que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y lo ungieron a David como rey de ellos. Es decir, lo que dice la palabra es que aquí hicieron un pacto. El pacto que ellos hicieron fue un pacto entre ellos. Fue un pacto entre ellos. No fue un pacto, aunque lo hicieron delante de Dios, pero un pacto entre ellos. También dice la palabra en el libro de Nehemías que el pueblo de Israel hizo un pacto delante de Dios. El pacto que ellos hicieron lo hicieron con base al pacto de Dios, de no apartarse del Señor, de todo lo que Dios había establecido en su palabra, que ellos iban a caminar en esa palabra. Y ellos dijeron, nosotros hacemos este pacto con Dios. Es decir, usted puede hacer un pacto con Dios, decir, Señor, yo hago un pacto contigo de que eso que tú dices en tu palabra, yo lo voy a cumplir. Entonces usted puede meterse en un pacto con Dios y entras en ese pacto con Dios, pero el pacto que usted está haciendo, lo está haciendo con base al pacto que ya Él ha establecido en su palabra. Así que diga conmigo, todo pacto nuevo está por debajo del pacto principal. ¿Podemos hacer un pacto nuevo? Claro que sí, pero va a ser bajo el pacto principal. No un pacto nuevo por encima del pacto principal, porque es Dios quien lo hace. Número 4. Todo pacto. Bueno, primero, para ver si ustedes van captando. Número 1, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? El pacto original. El pacto original, es decir, ¿dónde se origina? ¿Cómo se origina? ¿Qué significa pacto? Número 2, ¿qué dijimos? Las funciones didácticas del pacto y su base. Número 3, el pacto es fuente de otros pactos. El pacto es fuente de otros pactos. ¿Qué significó eso, hermanos? ¿Qué significó? Podemos hacer un pacto, correcto. Siempre y cuando lo hacemos bajo el pacto que Dios ha establecido en su palabra. No por encima de ese pacto, sino por debajo de ese pacto. No hay tal cosa que diga, vengo y hagamos pacto con Dios. No, el pacto que nosotros hacemos, lo hacemos con base al pacto de Dios. Y número 4, todo pacto tiene una señal. Diga, todo pacto tiene una señal. Diga, todo pacto tiene una señal. Pregunto, vamos a ver si ustedes saben Biblia. Si se recuerdan, porque yo creo que se han leído. ¿Cuál fue la señal del pacto de Noé? Se han leído, ve que se han leído ustedes, hermanos, está muy bien. El arco iris. ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Que he puesto este arco entre las nubes, lo he puesto, dice la palabra, para que le sirva de señal, para que le sirva de señal. El arco iris es una señal de un pacto que Dios estableció con el hombre después del diluvio, para decirle ¿qué le estaba diciendo? ¿O qué nos dice el arco iris a nosotros? ¿Qué nos dice? Que la tierra nunca más será destruida por agua. No se preocupe, hermanos, aunque usted vea, hermanos, ¿qué le podemos decir, hermanos? Maremoto no, un temporal, hermanos.
Aunque usted vea un temporal de 8 días, que llueve y llueve y llueve y los ríos se llenan y usted ve que los cauces se llenan y que muchos lugares que están en zonas bajas se inundan y todas otras cosas, aunque usted vea todo esto, hermanos, no se preocupe que la tierra no volverá a ser destruida por agua. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con el hombre. Dios hizo un pacto con el hombre. Y en ese pacto que Dios hizo, le está diciendo al hombre, nunca más destruiré la tierra por agua. No dice que no la volvería a destruir, pero sí que por agua no la volvería a destruir. Porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo por lo menos a lo que dice la palabra en algunas partes, un día esta tierra será destruida, pero por fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, se supone que un día esta tierra será deshecha. Se supone. Lo cierto es que por agua no. De eso estén seguros que por agua no. La película del 2012 que usted ve que la tierra está siendo inundada por agua, eso no es. Por lo menos, hasta nosotros entendemos, el Señor estableció un pacto y una señal. ¿Cuál fue la señal? El arco iris. Cuando usted ve un arco iris, ¿qué tiene que ver en ese arco iris? Usted decir, Señor, a través de ese arco iris tú me estás diciendo que tú eres fiel. Que tú eres fiel. Este arcoíris me dice, Señor, que tú cumples su palabra. Este arcoíris me dice, Señor, que hasta aquí, Señor, tú has guardado la tierra y no ha sido inundada, la tierra no ha sido cubierta por agua después de lo que pasó la primera vez. Así que, por lo tanto, Dios es fiel, hermanos. La señal del pacto nos dice a nosotros que Dios es fiel. Recuerden, hermanos, que el pacto tiene algo muy particular y es que Dios establece un pacto y Él se somete a ese pacto y Él no quebranta el pacto que Él establece y Él le pone una señal. Pregunto, ¿cuál fue el pacto? ¿Cuál es la señal del pacto con Abraham? ¿Cuál fue la señal del pacto con Abraham? Vamos a ver, hermanos, ahora sí es cierto, se pone más difícil la pregunta. Pero hay una señal, hermanos. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, le puso una señal. Le puso una señal. Empiece a volar, hermanos, ahí con su mente. Yo sé que la mente de ustedes volvió al tiempo de Abraham. Se encuentran allá en los desiertos con Abraham y todas esas cosas, y se imaginan a Abraham allí, a un viejito ahí. ¿Cuántos están allá transportados ya en este momento, viendo a ver qué es, cuál es? Me gusta que piensen, hermanos, porque la cabeza es para usarla, un poquito. Así que, piensen. Alguien que me diga algo ahí. No estoy tratando de agarrarlos a ustedes ni nada por el estilo, simplemente estoy tratando de que entendamos que podemos aprender muchas cosas. Vamos a ver, alguien que ya tiene ahí, lo tiene en la punta de la lengua, que dice esto. Y si se equivoca, no se preocupe. Puede equivocarse. ¿Cuál fue la señal del pacto con Abraham? Pero hay una señal, todo pacto tiene una señal. Ya le dije que el arco iris era la señal del pacto de Noé. El pacto con Abraham tiene otra señal, que el Señor se lo dejó a los hijos de Israel, ¿qué era? ¿Ah? La circuncisión. La circuncisión. Y el Señor le dijo a Abraham que debía de circuncidar a todo varón, debía de circuncidarlo, porque esa era la señal para que ellos estuvieran en pacto. El que no se circuncidaba no estaba dentro del pacto. Todo judío se circuncida porque para ellos la señal de estar dentro de un pacto es estar circuncidado. Por eso usted ve que Pablo habla, hay en la Biblia muchas referencias sobre la circuncisión. Y ellos, por eso dice la palabra, que ellos, en el caso de David, se ofendía cuando vio que un Goliat llegó a ofender a los hijos de Israel, y él que le dijo, ¿quién es este incircunciso que ni siquiera está dentro del pacto? Nosotros estamos dentro de un pacto, este no, nosotros sí. Entonces, la circuncisión era la señal del pacto que Dios hace con Abraham. Por eso los hijos de Israel se sentían bendecidos, se sentían bien, se sentían grandes, porque ellos decían, nosotros sí estamos dentro del pacto, porque somos circuncidados. Y esto es importante, hermanos, que usted y yo podamos estar dentro del pacto. Nada más que usted no tiene que ser circuncidado para estar dentro del pacto hoy. Amén. ¿O sí?
Aunque un pastor allá por San Carlos, por ese lugar, hermanos, ese hombre comenzó a enseñar estas cosas y comenzó a decir a los hombres tienen que circuncidarse. Y los pobres hombres, como no leían Biblia y como no entendieron esto, yo les estoy enseñando a ustedes del pacto para que ustedes entiendan cómo se mueven las dispensaciones y el asunto del pacto. Que todo pacto se va cumpliendo y todo pacto tiene un tiempo. Cuando viene otro, ya ese pasa. Pero ese hombre, este pastor, que no sé si era pastor, no sé ni qué denominación rara era, pero él le decía a los hombres que se tenían que circuncidar. Y así circuncidó un montón. Mucha gente. Yo no sé usted qué hace con un hombre que se monte usted con el carro, con él y le diga, te voy a circuncidar, aquí ando el cuchillito, así que baja ese pantalón. ¿Qué haría usted, hermanos? ¿Se dejaría que lo circunciden ahí? ¿Verdad que no? Sale viendo. O se queda ahí. Porque hay que ser demasiado ignorante, hermanos. Para que alguien se deje que otro le circuncide, tiene que ser demasiado ignorante. Ok. Pregunto, ¿cuál es la señal del pacto que Dios hizo con Moisés? Se la estoy poniendo un poquito más fácil. Todo pacto tiene una señal. Apréndanse en eso, hermanos, y que no se les olvide. Que el otro año le pregunte, ¿cuál es la señal del pacto Noé? Ya todos saben. ¿El de Abraham? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. ¿El de Moisés? Ok, la señal del pacto que Dios hace con Moisés es el Sabbat. El Sabbat. Por eso para los judíos es sagrado el Sabbat. O sea, el Sabbat era el sábado para ellos. Era el día que ellos debían de guardar para Dios, porque esa era la muestra de una señal de un pacto que Dios había hecho con Moisés para su pueblo Israel. Entonces, ellos le achacaban a Jesús eso. Le decían, usted viola la ley. ¿Por qué viola la ley? Porque no guarda el sábado. Porque para ellos el sábado era lo más sagrado. Porque el sábado para ellos era la señal de un pacto. Es decir, todo judío que practicaba la ley de Moisés, mínimamente tenía que guardar el sábado. Mínimamente. Por eso que ellos empezaron a poner reglas sobre el sábado tan tremendas que ellos mismos se le inventaron. Como por ejemplo, las reglas que ellos ponían del Sabbat eran que no podían caminar 1 kilómetro, que no podían cargar ni una cama en el hombro, no podían llevar nada. Por eso es que cuando aquel hombre, Jesús lo levanta y dice que Jesús le dijo, toma su cama, échatela al hombro y vete para tu casa. Y los judíos lo miraban y decían, mira, está cargando un lecho en su hombro, eso no tiene que hacerlo, hoy es el Sabbat. Porque para ellos era lo más sagrado, así que el Sabbat era la señal del pacto que Dios hizo con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que guardarás el Sabbat a Jehová. Y para ellos esa era una señal del pacto de Moisés. El pacto mosaico tenía que ver con una señal del Sabbat. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto que Dios hizo, que el Señor hace con nosotros? ¿Cuál es el pacto, hermanos? ¿Cuál es la señal del pacto que Dios ha hecho con Jesús o a través de Jesús para que nosotros entremos? Ya no tenemos que circuncidarnos. La Biblia dice que circuncidemos no el prepucio, el corazón. Número 2, no tenemos de alguna manera la obligación de guardar un día, o de guardar un día sí, porque tenemos que apartar un día para Dios, pero no tenemos la obligación de guardar un sábado como manera de obligación, porque pecamos contra Dios. No. Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que, y yo le expliqué que el Sabbat no significaba sábado, sino que era un día que Dios apartó.
porque no existía lunes ni martes, simplemente solo Dios dijo, en Dios solamente había un día nada más, y Dios le puso Sabbat, no era sábado, sábado se le puso después. Pero el punto es que nosotros no tenemos que pensar que hay que guardar un sábado, porque si lo hago, si no lo hago, ya me salí de la gracia. No, estamos en la gracia de Dios. ¿Cuál es la señal nuestra, hermanos? La cruz. Muy bien. Bueno, ahí fue donde Jesús murió, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, para nosotros hay una señal. La señal es, hermanos, ¿quieren saberla? ¿Ah? Anótela. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la señal de los hijos de Dios? ¿Cuál es la señal de los creyentes en la gracia, en esta era de la gracia, en esta dispensación de la gracia? La señal de nosotros, los hijos de Dios, de los cristianos, de los creyentes, de los que decimos que hemos nacido de nuevo, de nosotros que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. La señal de que nosotros estamos en pacto con Él y que hemos entrado en ese pacto de la gracia es que somos nueva criatura. Amén. Que somos templo del Espíritu Santo. La señal nuestra es que nosotros hemos nacido de nuevo. La señal nuestra es que usted y yo estamos bajo pacto. Y si estamos bajo pacto, hermanos, aleluya, no tenemos que vivir igual que el mundo. Somos diferentes al mundo. Somos gente que Dios nos apartó del mundo, que nos separó. La Biblia dice, aleluya, dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y dice, ustedes no son del mundo. Así que usted y yo no podemos vivir como el mundo vive, hermanos. La señal de un creyente de la gracia, de un creyente que ha nacido nuevo, de un creyente que hoy tiene a Cristo en su corazón y que está en pacto con Dios, ese creyente, la señal de ese creyente es que tiene una vida diferente. Por eso la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga, porque somos diferentes, amén. Por eso la Biblia dice que por sus frutos, la Biblia dice que airaos, pero no. Esa es la señal de un creyente, de una persona que está en la gracia. Pablo le dijo a Timoteo, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La señal de los hijos de Dios en estos días es que somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos una señal, hermanos, tenemos una señal. Nuestra señal es que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos saben que usted es hijo de Dios. La señal es que dentro de usted hay un testimonio. El Espíritu Santo le dice a su espíritu humano, le dice que usted es hijo o hija de Dios. Esa es la señal nuestra hoy. Así que tenemos señal. Aleluya. Y Oseas 2:18 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra, dice, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. En aquel tiempo, dice el Señor, oiga esto, responderé, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, yo responderé a los cielos. Ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, que era Israel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah. Y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío.
Esto está hablando de una restauración que Dios hará sobre esta tierra, donde un día Dios dice que le hablará el cielo responderá a la tierra va a responder a la semilla que sembramos, y la semilla va a producir fruto abundante, y va a haber abundancia para el pueblo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que cuando estamos en pacto con Dios, hay una bendición de Dios sobre nuestras vidas. El que camina en pacto con Dios, aleluya, la tierra le responde, porque la tierra responde al cielo, y la tierra responde, y la semilla responde a la tierra, y hay una cosecha. Por eso, hermanos, habrá un momento que cuando nosotros sembremos algo, y lo que sembremos, vamos a ver una cosecha. Por eso, hermanos, es que usted tiene que estar seguro que lo que usted siembra de corazón, lo que usted ofrenda de corazón, lo que usted hace por alguien, por algo, por alguien de corazón, usted tiene que tener la seguridad que eso tiene una recompensa, porque Dios ha prometido que un día vendrá el día en que el cielo responderá a la tierra, y la tierra responderá a todo lo que se siembre. Todo lo que sembremos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estamos bajo pacto. Porque estamos bajo pacto. Nosotros estamos bajo pacto. Usted no es cualquier cosa, hermanos. Usted y yo estamos bajo pacto. Y el pacto en el que nosotros estamos se llama el pacto de la gracia. Estamos en el pacto de la gracia, hermanos. Pero ese pacto de la gracia está para que todo aquel que cree en el Señor sea salvo. Tiene que creer en el Señor Jesús. ¿Cuál es la condición de entrar en ese pacto, hermanos? La única forma de entrar en ese pacto es creer en nuestro Señor Jesucristo. Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando lo aceptamos y Él se convierte en nuestro Señor, nosotros entramos en pacto con Dios. Entramos en pacto con Él y estamos dentro del pacto. Y si usted y yo estamos dentro del pacto, hermanos, si estamos dentro del pacto y empezamos a caminar conforme a ese pacto, conforme todo lo que ese pacto encierra, entonces todas las bendiciones que están en el pacto, involucradas en el pacto, por derecho son tuyas. Te pertenecen. Usted es parte de ese pacto. Usted es parte de ese pacto. Usted puede decir, Señor, yo tengo un pacto. Yo tengo un pacto de salud. Tengo un pacto de salvación. Tengo un pacto de una promesa que tú me has dicho, cree tú y toda tu casa será salva. Tengo un pacto, Señor, de que mi familia es para ti, Señor. Tengo un pacto, Señor, de que tú guardas mi entrada y mi salida. Tengo un pacto, Señor, de que la sangre de Cristo me cubre, me limpia de todo pecado, y que yo cuando vengo delante de ti, Señor, aunque muchas veces he fallado, pero cuando me arrepiento de corazón y vengo delante de ti, tú me limpias, me perdonas y me presento delante de ti, y eso me hace que yo estoy todavía dentro del pacto y puedo tener acceso a lo que tú tienes dentro de ese pacto. Hermanos, quiero decir en esta noche que cuando nosotros, que nosotros tenemos que saber que hay una bendición estar en este pacto con Dios, hermanos. No es cualquier cosa. Mire, ser cristiano no es cualquier cosa. La gente solo están viendo que la vida cristiana es aburrida, que es dura, que es esto, que lo otro, que a la iglesia, que acá, que allá. Lo que la gente no se da cuenta es que cuando nosotros entramos en pacto con Dios y empezamos a caminar, y aunque muchas veces las cosas se ponen feas o duras en nuestro alrededor, y que muchas veces sentimos que estamos como de alguna manera pagando un precio para tratar de agradar y de vivir para Dios, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos entrando en una atmósfera, hermanos, en un ambiente donde hay bendición de Dios, donde hay protección de Dios, donde hay gracia de Dios, donde hay salud, donde hay sanidad, donde usted y yo podemos decir, Señor, yo sé que por la llaga de Cristo yo fui curada, yo sé que por la obra de Cristo yo soy salvo, yo sé que por lo que Cristo hizo tengo esto, soy justificado, soy redimido, soy sabio, aleluya, soy santificado. Es decir, hermano, nosotros estamos en un pacto con Dios. Hemos entrado en pacto con Él, y el estar en ese pacto nos hace ser gente bendecida. Nos hace ser gente bendecida. Por eso no tenemos que ver esta vida cristiana como algo aburrido, que qué duro, que por qué es tan difícil, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué aquí. Hermanos,
hay muchos beneficios dentro de este pacto. Y si alguien quiere salirse de ese pacto, que le vaya mal, y hasta perderse, y hasta irse al infierno, puede salirse, irse de ese pacto, salgan. Pero le aseguro que el único lugar donde te garantiza vida eterna, te garantiza bendición, provisión y todo lo que te ocupa, es en el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vale, hermanos. Por eso Pablo decía que las pruebas, que las luchas, que todo lo que nosotros vivíamos aquí temporalmente, todo esto era temporero, temporal, pasajero, y que nada de eso se podía comparar con lo que tiene valor eterno. Pero hay que estar en pacto con Dios. Así que, ¿sabe qué, hermanos? Si usted entendió esta palabra, debería levantarse todos los días y decir: Señor, gracias, porque yo pertenezco a un pacto. Gracias, Señor, porque yo soy hijo tuyo. ¿Cuál es la señal de que soy hijo tuyo? Que soy nueva criatura. ¿Cuál es la señal de que soy hijo tuyo? Amén. La señal es que nosotros damos frutos, que no somos igual al mundo. Tenemos una bendición de parte de Dios especial. Padre, gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo, te glorifico. Bendigo a tu pueblo, Señor, a cada uno de mis hermanos.